Buenos días. Un gusto estar con todos ustedes hoy aquí para conversar sobre Si a la vida. Nuestro invitado es Joan Garriga, constelador familiar, que viene acompañando el proceso de las constelaciones desde prácticamente sus orígenes. Él es quien trae al mundo de habla hispana a Bert Hellinger, quien nos lo presenta, un ser que realmente nos ha impulsado a muchos en la divulgación de este trabajo. Su último libro, Decir sí a la vida, ha recorrido ya las librerías de muchos lugares del planeta con muchísimo éxito. Y estamos muy contentos de estar hoy aquí, desde el Heraldo, en Unión a Ser Capaz, recibiéndolo como preámbulo a nuestro encuentro aquí en la ciudad de Barranquilla, Colombia, el próximo 9, 10 y 11 de septiembre, donde estará realizándonos un taller. Así que bueno, aquí estamos, esperando a Joan, a ver si aquí está pidiéndonos ya la entrada. Vamos a ver su solicitud. Aquí, solicitud. Mi mamá. A ver la solicitud de Joan. Aquí está, aceptamos. Y bueno, ya estará con nosotros en un momentico para que lo recibamos y podamos conversar sobre nuestro encuentro. Hola Joan, ¿cómo estás? Hola Tere, Qué muy gusto bien. verte. Yo Aquí muy contenta que ya te en for- siento más de Barranquilla hoy. Ya estamos todavía casi. estoy en formato vacacional, pero ya me dispongo a, a moverme y ya pronto para vuestra tierra. Yo sé que estás todavía en tu verano, pero estamos muy contentos de que se acerca la fecha del encuentro para el taller de Sí a la Vida. Eh, bueno, todos estamos con el corazón muy contentos de saber que vamos a poder tener la oportunidad de compartir este espacio contigo y nutrirnos como siempre. Bueno, Joan, qué rico Bueno, vernos hoy, poder compartir un poco en estos días que ha sido de mucho revuelo. Yo estoy sorprendida cómo después de, bueno, en el año 99 fue a ver Hellinger a Barcelona, ¿verdad? 99, sí. Y Te estamos escucho, hablando, te escucho medio entrecortado, Tere. ¿Soy el único? no sé, pregunto, a ver, déjame, A ver, porque igual soy yo que tengo el wifi débil, pero es raro. no sé, voy a preguntar porque no estoy en mi lugar hoy, Ah, estoy en el Heraldo, aquí, y aquí está, que no aquí hay sé, otra persona que dice, Tere, no se te escucha bien, se escucha mal, está cortado. A ver qué si voy a hay hacer, buena cobertura. lo siento, estoy aquí en el Heraldo hoy y voy Vale. a ponerlo así, se oye mejor. Ahora quizá, sí. Porque me vine precisamente al periódico para que tuviéramos mejor resolución de audio, pero dice que el Ya, sonido está débil, entonces espérate y pido que alguien me ayude aquí, ya fueron a buscar a la persona a vale, cargo. Entonces, bueno, sí, vale. hablábamos un poquito mientras tanto, lo hablamos así, que teníamos en el 99 cuando tú trajiste a Bert Hellinger al mundo habla hispana, comenzó un proceso que hoy, 2022, estamos hablando que 24 años después, 20 cierto, 24 23, años, 24, 23 años. 24 años, está siendo ya en la pantalla un punto de, ¿sabes?, de resonancia. Siempre he pensado, Joan, que en 100 años van a hablar de Bert Hellinger como hablamos hoy de Freud. Lo que hizo realmente de cambio en la psicología y lo que transformó y facilitó el tránsito de los procesos humanos, su entrega fue muchísima. Y tú fuiste una persona que nos dio la oportunidad a los de habla hispana de acercarnos a ver Hellinger. Entonces, pues bueno, siempre honro los orígenes y me encanta poder decir gracias siempre a todas estas
personas que nos han llevado en los hombros, porque los que llegamos después, bueno, yo conocí las constelaciones en el año 2000, pero gracias a que ya las habías empezado a mover hacia estos lugares. Y hoy seguimos aquí, y con este libro yo creo que estamos logrando, ¿sabes? Llegar a un punto de encuentro entre la ciencia y la espiritualidad muy importante. Una de las frases de tu libro que me ha resonado muchísimo y me ha llevado muy adentro es: la realidad es neutra. La leemos tanto, la vemos en tantas disciplinas espirituales, nos las han dicho de tantas maneras y es tan difícil de entender. Pero cuando te sientas y miras desde el sí a la vida, la realidad es neutra. Realmente es tan práctico verla como lo planteas. Así que me gustaría que comenzáramos de pronto por allí, si te parece, o no sé si tú tengas algún otro foco para hoy, porque este es tu espacio también. No, a ver, no, en todo caso, decir que a mí me tocó estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, para contribuir a poner una semilla más en esta expansión tan floreciente que han tenido las constelaciones. Y no sé si Hellinger será recordado como Freud hace 100 años, pero a veces he dicho de que en la historia de la humanidad, esto lo decía Freud, ha habido tres grandes golpes, tres cosas que nos han golpeado fuertemente. La una ocurrió cuando ya se hizo evidente que la Tierra no era el centro del universo, del sistema solar, sino que era la estrella del Sol, que vivíamos en un universo heliocéntrico y no geocéntrico. Y el segundo garrotazo fue cuando Darwin dijo que éramos miembros, formábamos parte de lo evolutivo y que veníamos del mono, del chimpancé, que nuestros antepasados eran simios. Y el tercer garrotazo fue cuando Freud vino a decir que no nos enteramos mucho de nosotros mismos, porque gran parte de lo que somos vive sumergido en el inconsciente. Y a veces he dicho que el cuarto garrotazo fue cuando Hellinger dijo: no solo vivimos sumergidos en el inconsciente personal, sino que hay una gran parte del iceberg que somos que está sumergido en este inconsciente colectivo familiar. Y Hellinger puso de manifiesto las telas de araña, los magmas de esta red y nos dio las señales de circulación para podernos liberar a veces de grandes ataduras, de grandes implicaciones. Pero la implicación siempre principal que ocurre en todos los sistemas familiares y en la vida de las personas es una falta de respeto o de devocionalidad o de discipulaje de la realidad. Y la realidad, respondiendo a tu pregunta, es neutra, en el sentido de que la realidad supuestamente carece de un órgano para pensarse a sí misma, las cosas simplemente ocurren. Y cuando un árbol cae o una tormenta hace caer un rayo o cuando alguien enferma, no imaginamos que la realidad se reúne consigo misma y le dice: hoy no nos hemos portado bien, hoy deberíamos haber hecho las cosas de otra manera, sino que simplemente la realidad se despliega de muchas maneras y está conforme consigo misma. Pero dicho esto de que la realidad es neutra, es aconceptual, los seres humanos pues remamos y navegamos para dialogar con la realidad de manera que nos resulte asumible, de manera que estemos más felices que sufrientes, pero inevitablemente la realidad a veces presenta un rostro que nos hace sonreír, el amor de una madre, el abrazo de una pareja, qué sé yo, la piel de un hijo. Hay tantas cosas bellas, la naturaleza, la prosperidad, los desarrollos, la creatividad, el arte, nos abren una sonrisa y nos tocan en este lugar interior de apertura amorosa, afectiva a la vida, pero al mismo tiempo a veces la realidad presenta el rostro no amable, sino el rostro adverso, el rostro aflictivo, el rostro sufriente y nos golpea en forma de adversidad. Tú has vivido tus adversidades, yo las mías, el otro las suyas. Todas las familias han sido golpeadas también por la adversidad, obviamente también por la prosperidad y también por las grandes bendiciones,
pero cuando la realidad presenta su rostro adverso y aflictivo, entonces gritamos muchas veces y le decimos a la realidad: no deberías de ser de esta manera, dueles demasiado. Y entonces elevamos posiciones que se enfrentan a la realidad y, y claro que, como decía estos versos de origen cristiano, que decía tenemos que saber distinguir aquello que podemos cambiar y, y de aquello que no podemos cambiar, y aquello que podemos cambiar no tenemos que preocuparnos, y aquello que no podemos cambiar, ¿para qué preocuparnos? No sé si es un dicho cristiano o un dicho budista, pero sea como sea, no sé, nos tratamos de defendernos del dolor y de la devastación de la realidad, y lo hacemos a través de una galería de personajes: el victimismo, el resentimiento, el espíritu vengativo, el perfeccionismo, el orgullo, la vanidad, qué sé yo, la abnegación, el, la excesiva bondad o benignidad. Y luego lo que vemos es que estas posiciones se convierten en nuestra cárcel, se convierten en el paisaje que nos encarcela y que nos ha alejado de un corazón grande que es capaz de aceptar la realidad tal como se ha presentado, de asentir a la realidad. Por eso el libro en gran parte es sobre el asentimiento y sobre decir sí a la vida, porque la hipótesis principal es que cuando no lo hacemos, cuando no hacemos el proceso para sentir, para decir sí, para integrar aquello que ha sucedido, por doloroso que fuera, por devastador que fuera, entonces sobre un sufrimiento edificamos otros sufrimientos. Y perdimos a nuestra madre cuando éramos pequeños, por ejemplo, pero luego nuestra vida pivota al retortero de la madre que perdimos y del reconcomio y de la pena o de la falta de energía de vida a la que nos sometemos después. Así que obviamente a mí me parece que la realidad es neutra y que un ejercicio de trabajo interior, nada fácil, pero muy interesante, consiste en ir haciéndose más y más discípulo de la realidad, pero esto significa aceptar el dolor cuando duele y significa inclinarse ante la gran voluntad, que a veces va mucho más allá de la nuestra, y dejar de responder al sufrimiento que sucedió con más sufrimiento posterior, que esto es lo terrible. A veces vemos una violación, vemos un abuso, y esto ya es muy doloroso en sí mismo, pero es especialmente doloroso las consecuencias que luego esto conlleva, y como una persona que ha vivido un abuso, luego en lugar de aceptar que le tocó esta vivencia tremenda y de dejar la responsabilidad y la culpa con el abusador, luego a veces incurre en culparse a sí mismo o a sí misma. Es decir, sobre el sufrimiento edificamos posteriores sufrimientos. A veces heridas que tuvimos con los padres los usamos como pasaporte supuestamente legítimo para construir movimientos de sufrimiento en la vida, o las dinámicas que nos enseñó Bergelinger: yo te sigo a la muerte, querida mamá, o llevo por ti tu pena o tu tristeza o tu culpa, querido papá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la gran solución, el gran camino, y no lo digo yo, tú lo has dicho, las tradiciones espirituales es, nos hablan de que cuando la mente calla, nos volvemos espontáneamente receptivos, amorosos y aceptadores con la realidad tal como decide ser. Y también quiero decir que cuando hablo de estas cosas a veces me da un poco de temor que no se confunda con fatalismo, con resignación, con, un, con una opción pasiva ante las cosas. No, yo creo que tenemos que ser muy activos, muy intrépidos, aventurarnos para que las cosas sean como queremos, pero al mismo tiempo, muy a menudo las cosas no son como queremos, sino que son como son. Y ahí, en esta curva de que son como son, en este punto es donde nos jugamos a veces el bienestar o el malestar. Sabes que dijiste algo que me hace pensar en las resistencias.
Y es el tema de poder nosotros estar hablando del discipulado de la vida. Nos resistimos a la vida, nos resistimos a abrir el corazón a lo que va pasando, como pasa como humanos. Queremos que Sí, sea a nuestra voluntad y a nuestra manera, que se dan las cosas. Esa persona enferma, eh, pues lo atraviese y ya lo supere en el cuerpo físico y no nos damos cuenta que la enfermedad ahí está haciendo un aprendizaje, que está llevando un lenguaje, que está llevando a algún lugar. Las constelaciones familiares nos los muestran muchísimo como los síntomas, cuando los exploramos, van un poco más allá y nos llevan a abrir la comprensión a algo más grande. Esto lo olvidamos en el camino de la vida y nos resistimos. Si nosotros pensamos, en la psicología ha sido siempre lo que hemos estado acompañando, que las personas puedan hacer presencia y habitar en el momento la experiencia como es, sin negar, sin excluir, sin evadir. Todo eso se llama resistencia, defensas. O sea que las sí, defensas nos llevan a cerrar el corazón a la vida como la vida es. Y en este libro, con el nombre, el decir sí a la vida, Bergelinger llamaba a sentir, la palabra decir sí, a sentir, mm, que me gusta mucho más que aceptar, porque aceptar, como tú decías, lleva un poquito el tinte de la resignación, se puede entender más, en cambio la sentir es un afirmativo. sí, Ese decir sí a la vida, al final nos pone en consonancia con lo que es tal y como es, y encontrar eso, que solo somos discípulos de la vida, que solo somos personas atravesando la vida para encontrarnos y comprender y volvernos más sabios a partir de la experiencia. Es el tema de ir soltándonos de lo que creemos, de lo que hemos guardado como memorias de los ancestros, y cada vez con la verificación, al ser discípulos, al atravesar la experiencia, vamos pudiendo resolver, encontrar respuestas, solucionar, ampliar. sí. Así que me Yo, gusta mucho cómo lo llevas, Joan, de la resistencia al asentimiento. sí. Yo creo que la plena salud del cuerpo, del alma, es el pleno amor. Y, y la enfermedad del cuerpo, del alma, en cierto modo es resistencia. Cuando hablo del cuerpo, con mucho cuidado, con mucha humildad, porque no sabemos, hay muchos misterios también sobre la salud y la enfermedad, y también el movimiento de todo lo que vive es a decaer. Así que la enfermedad forma parte también de la salud de la vida, pero en un sentido interior podríamos decir que enfermar es resistirse. Y de hecho, Jalil Gibran decía cosas muy parecidas a Bergelinger en el sentido de que a veces la enfermedad es un intento de mantenernos sanos, y la resistencia ante las cosas también es un intento desesperado de las personas para hacer frente a aquello que les resulta tan difícil. Solo que la opción de la resistencia no da frutos en forma de salud, es un intento fallido. Es un intento que a veces nos permite tolerar lo doloroso durante un tiempo, defendernos mejor, pero si persistimos en la resistencia, esto nos lleva a enfermar, porque la plena salud justamente sería el pleno amor. Pero aquí, cuando hablamos de amor, yo creo que hay que distinguir también el amor emocional, el amor sentimental, el amor sentido, podríamos decir, del amor espiritual o del amor existencial, porque obviamente hacia ciertas cosas de la realidad se hace muy difícil experimentar un amor en forma emocional. Por ejemplo, no me imagino que, que, que se pueda experimentar un amor emocional hacia el asesino de un hijo, por ejemplo. O se puede experimentar un amor emocional hacia un violador, por ejemplo, que te ha hecho un daño. Pero sí que se experimenta una conexión, se experimenta un vínculo, como nos enseñó Bergelinger. También la violencia vincula, y entonces la víctima, yo creo que puede hacer un proceso no tanto de decir te quiero emocionalmente como quiero a un hijo, o como quiero a una madre, o como quiero a un amigo, sino así lo tomo. Yo creo que la frase sería así lo tomo como parte de mi camino. Y esto viene
no tanto del corazón, del yo personal, porque el yo personal a veces no puede hacer este acto de amor, de poner en el corazón, sino que viene de otro lugar que está por detrás y por debajo y por dentro del amor personal, que que es un amor espiritual, viene del corazón profundo que vive a todos nosotros, del corazón que late previo a la identidad, previo al ego, previo al yo. Así que a veces este puede decir así lo tomo y no significa que me gustara, no significa que lo apruebe, no significa que me dé alegría, solo significa que esto forma parte de mi bagaje como ser humano y forma parte del camino que me ha tocado experimentar y vivir en esta vida, aunque desconozca el propósito o aunque tal vez no tenga ningún propósito. Mucha gente dice que, que ciertas cosas les ocurrieron con el objetivo de que luego tuvieran ciertos aprendizajes, ciertas enseñanzas. Yo no estoy seguro de esto, pero obviamente he escuchado a personas, Claudio Naranjo, por ejemplo, lo pone en su biografía de que me tocó perder a un hijo, es muy doloroso esto, pero ahí pone que luego él de este dolor tan grande también hizo un camino espiritual, es decir, y esto es un logro, no quedarse hundido en la pérdida, no perderse a uno mismo en la pérdida, sino también de una pérdida tan devastadora, poder hacer un camino espiritual que vino de sumergirse en el dolor, y el dolor a veces tiene la cualidad del fuego que quema el yo personal para que emerja el ser que está por debajo, que está dentro de este yo personal, encapsulado, y que éste tome el espacio amoroso y pueda mirar a la realidad con un sentido reverenciado, con un sentido de asentimiento, como tú decías. Así que obviamente nos resistimos y en cierto modo deberíamos estar agradecidos que la naturaleza también nos ofrece la posibilidad de resistirnos, porque a veces el dolor puede ser tan devastador, puede ser tan destructivo que necesitamos resistirnos. Pero el problema no son las resistencias, sino integrar rápidamente algo que le ha sucedido en forma muy traumática y necesita defenderse, extinguirse, resistirse, evadirse, toda la galería de mecanismos de defensa o de evitación de la realidad, pero luego se volverá importante no, no perpetuar en esta defensa, no seguir edificando la muralla, porque hay un razonamiento muy simple que nos vendría a decir de por qué defendernos si ya hemos sido heridos. Si la herida ya está, ¿para qué necesitamos edificar una muralla? Así que las resistencias son útiles un tiempo, pero a partir de un tiempo se convierten en murallas que comprimen el ser espontáneo de uno. Es que es ahí el punto donde la herida se convierte en el foco, en el centro de nuestra existencia y nos anclamos en la herida. Es como si se petrifica, lo que va a pasar a partir de allí es que puede durar así fosilizado por generaciones. Sí. Esa herida a la que me resistí a atravesar, a sentir el dolor que duele, porque evidentemente el dolor duele, esa herida en un momento dado me va a llevar a este punto, ¿no? A que si no la atravieso, la dejo en el tiempo coagulada para que en algún momento esa memoria como información no resuelta quede ahí. Y entonces, ¿qué es lo que estoy logrando con esto? Dejarle un lado a los que me siguen de sufrimiento transgeneracional. Entonces, fíjate que ahora con la película esta, que está ahora ha generado mucho movimiento, la película de Mi Otra Yo, podíamos ver, y hoy veía el Heraldo esto con respecto a sí a la vida, y mi otra yo es cómo yo logro habitar esa que llevo adentro con todas las voces que llevo, no expresadas, para decir sí, sí, así le pasó a mi abuelo, sí, así le pasó a mi mamá, sí, así ha pasado a través
de mi cultura, de mi pueblo, ¿sabes? De la ruta de traumas, de dolores, que de alguna manera silenciamos, negamos y nos resistimos a mirar. Y entonces nos desconectamos de la vida de esa manera, porque quedamos como fosilizados. Yo, la imagen que me viene es como la piedra es esta, no sé, pero cuando era chica jugaba un juego que se llamaba estatuas, que uno iba corriendo y tocaba a alguien y la persona se quedaba y decía estatua, y no se podía mover hasta que Sí, volviera a tocar y le devolviera la posibilidad de movimiento. Entonces, es como jugar estatuas desde el punto de vista emocional por generaciones. Y cuando lo sí. miro hacia atrás, me imagino todas las estatuas que puedo tener detrás. Lo único que quiero decir es sí, pero a gritos, para que la vida pueda continuar con la fuerza que lleva, ¿no? En la mitología y en distintos ah, en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, está presente esta idea de que mirar el pasado eh, nos petrifica, nos convierte en estatuas de sal o de piedra, Sí, pero sí. mirar el pasado, muchas veces lo que deberíamos hacer es mirar el pasado para dejarlo de mirar. Y justamente el hecho de que no lo miremos claramente es el que nos hace mirarlo energéticamente y nos convierte en estatuas que estamos impedidos para mirar hacia el futuro, igual que cuando la mujer de Lot escapan porque se les avisó de que había una gran destrucción, creo que en Sodoma y Gomorra, y ella al final no puede evitar mirar hacia atrás y entonces se convierte en una estatua de sal. O cuando Orfeo mira hacia atrás a Eurídice cuando están saliendo del río que separa la orilla de los vivos y de los muertos, cuando mira hacia atrás también, entonces la muerte traga de nuevo a Eurídice, ¿no? Así que ayer tenía un live también con Gloria de Arroyave, de Medellín, y conté algo que me impresionó de un libro de Peter Levine que se llama Trauma y Memoria, si recuerdo bien, y él contaba que se hizo un experimento donde a unos ratoncitos les dieron a oler un olor específico y cuando olían este olor les daban unas descargas eléctricas de manera que se les hacía un condicionamiento. Olor, contracción, malestar, dolor, segregación de cortisol, estrés. Así que lógicamente las ratas, al cabo de varias exposiciones, cuando olían este olor, entraban en contracción aunque ya no recibieran la descarga eléctrica. Es decir, ocurrió un trauma. Fueron impactadas por una experiencia difícil estas ratas. Pero lo didáctico e ilustrativo del asunto es de que los hijos, los nietos, los hijos y las hijas, las nietas, las tataranietas y los tataranietos y los bisnietos, es decir, por 5 generaciones, cuando los descendientes olían este olor, también entraban en una respuesta de contracción, en una respuesta de estrés, en una respuesta traumática, de segregación de cortisol. Y entonces esto simplemente significa de que el pasado se nos ha adherido en nuestro tono energético, en nuestras células, en nuestra información. Así que es muy sutil y muy oculto. Y la bendición es que las constelaciones familiares nos ofrecen una herramienta que permite que los nietos o los hijos o los bisnietos o los tataranietos viajen a través de la herramienta de la constelación para mirar claramente aquello que les ocurrió a estos antepasados que fueron condicionados. Entonces habría que imaginar que van hacia el pasado y ven al investigador cabrón dando descargas eléctricas a mi pobre bisabuela o a mi pobre abuela y entonces con mucho amor dicen, ahora veo lo que te ocurrió, ahora veo lo que te pasaba cuando olías este olor, ahora entiendo esta contracción y también entiendo cómo esto vive en mí. Y ahora con mucho amor y con mucho cariño y con mucho respeto, permito que esto quede contigo porque forma parte de tu vida, querida abuela o bisabuela o tatarabuela. Y por favor, bendíceme para que a mí me vaya bien y no tenga que responder con estrés y con trauma cuando
huelo este olor también. Así que esto es uno de los aspectos, el transgeneracional, que las constelaciones ofrecen el medio, el vehículo para clarificarlo. Además, obviamente, de muchos más inputs y comprensiones sobre las dinámicas de los sistemas, del triángulo básico padre, madre, hijo, etcétera, en estos ámbitos tan importantes para los seres humanos que conviene esclarecerlos para tener una vida lo más buena posible, que es lo que queremos todos, y vivir en el corazón, que es lo que queremos todos. Sí, fíjate que entonces aquí viene el puente, la unión de lo espiritual, del decir sí, del aceptar lo que es, desde el camino espiritual, del amor incondicional, el valorar la vida como la gran fuerza que nos dio la energía creadora. Digamos, esto, miremoslo tratando de ponerlo yo en un lenguaje lo más pedagógico posible. Y por otro lado, las constelaciones que me llevan a poder mirar hacia lo que, donde la vida quedó retenida, 2, 3, 4, 5 generaciones atrás, para volver a poner en marcha y que la vida pueda ser abrazada plenamente, porque lo que se pierde es la plenitud, el poder abrazar la vida con toda la fuerza que ella trae. Y esto me lleva a algo que también tú mencionas en el libro, que me parece súper valioso, como lo sintetiza. Siempre te he dicho que una de las cosas que admiro de ti es tu capacidad de síntesis. Cómo vuelves el lenguaje práctico y claro, nítido, aquello que en la ciencia puede sonar complejo y que los que manejamos el mundo de la psicología a veces somos muy abstractos para aterrizar esto de esta manera sencilla. Y creo que de verdad es uno de los grandes aportes que veo a tu obra. Y en este libro, especialmente, lo había escuchado hace unos años, digamos, quedó presentado y lo he disfrutado de leer como el mapa de los trastornos. Ah, sí. El mapa de los trastornos porque me lleva a este punto. Yo llego y entonces aquello que quedó contraído, retenido en el pasado, lo dejo de mirar y puedo habitar mi lugar en el presente. Entonces, el primer paso para decir sí, cuando hablas del trastorno del asentimiento, lo llevas al del lugar. Y es que yo no puedo habitar mi lugar si no he dicho sí a lo que ya fue y lo que ya pasó y no he integrado mi historia. Si no la abrazo, si no he aceptado que así es mi papá y así es mi abuelo, y así son los hombres de mi sistema, y así de ahí vengo, ¿sabes? Y si no me paro, y si sigo mirando en la queja lo que fueron o hicieron, o si sigo mirando en el dolor lo que perdí, o si sigo mirando en el reproche aquello en lo que no fueron tan buenos, o si simplemente sigo idealizando, voy a estar mirando el pasado y no puedo estar mirando aquí, habitando mi presente, en mi lugar, para hacer en este lugar lo que la vida me pide que viva. Que lo va llevando, ¿no? Tú lo pasas del trastorno del asentimiento, pasas al lugar, luego, ¿cómo puedo llenar la necesidad de mi vida? Cuando estoy en mi lugar. Y si yo estoy en mi lugar, puedo tener las necesidades, autorregularlas, digamos que ahí despierto la inteligencia emocional y sé cómo gestionar y transitar la vida para luego hacer presencia en ella y tener un guión y una narrativa nueva y no seguir con el mismo cuento que nos contamos una y otra y que no le dan sentido a nuestra vida. ¿Sabes? Aquí, cuando ya yo puedo tomar mi lugar, asumirme, tomar responsabilidad por este lugar, hacer presencia en él, pues obviamente ya puedo tener un mejor cuento contado con un sentido y un propósito consciente. Y ahí es donde yo veo la integración de lo que hemos buscado en lo que han hablado las escuelas místicas. Por eso me da mucho gusto porque siento la fusión de la psicología con la espiritualidad plenamente y porque encuentro que son herramientas y recursos muy útiles. Al punto, Joan, que ahora sí lo voy a contar público, cuando me hablaste cuando hablamos de venir ahora en septiembre, de tu taller en septiembre, aquí en Barranquilla estaban pasando muchas cosas, mucho de chicos mostrando, había suicidios en muchos casos, mucho cutting, mucho bullying, una tendencia de no abrazar la vida en la juventud, empezamos a notar.
Y se me ocurrió en Ser Capaz, y Geraldo nos ha apoyado incondicionalmente, era momento de que esto fuera para todos, una forma de empezar a buscar la manera de cómo apoyamos a que encontremos qué es lo que no nos deja decirle sí a la vida. Generamos la campaña Sí a la Vida. Hoy sale un cortometraje. Inicialmente soñamos hacerlo como teatro terapéutico, pero bueno, nos pareció que teníamos mucha más potencial de llegar a más personas. E inspirados en tu libro, con adaptaciones de tu libro, hicimos un cortometraje que se llama Hacia la Vida. Hoy a las 2 de la tarde lo lanzamos en YouTube, tanto en el YouTube del Heraldo como en el de Capaz. Hoy queda montado. Y la idea es que con esto vamos a transitar escuelas, vamos a hacer un trabajo de apoyo a la comunidad para poder trabajar hacia la vida, para poder expandir esto. Y es cómo logramos entre todos realmente crear unas nuevas resonancias para podernos colocar, porque post pandemia creo que una de las cosas y de los efectos que hemos visto es que nos descolocamos muchísimo porque se movieron muchas memorias de todo lo encarcelado que estaba en nuestra vida, en nuestro pasado y en nuestra historia, de tantas maneras. Así que yo solo puedo decirte siempre gracias porque no solo nos inspiras, nos sigues apoyando a mucha gente de muchas maneras y el trabajo se sigue expandiendo y creo que es el propósito que todos tenemos cuando ya miramos hacia, ya dejamos de mirar lo que fue para mirar lo que viene, porque el sentido de vida al final nos impulsa a mirar la vida adelante. Sí. Bueno, nada, muchas gracias por tus palabras. Yo tengo la fe profunda de que vivir también es servir. Así que si de alguna manera los libros, que mis libros también, yo nunca he querido escribir académicamente, sino libros que generen experiencias de ayuda, de reflexión. Si pueden ayudar, yo siempre me alegro. Decía una poeta, no recuerdo el nombre, dice, si puedo ayudar a un petirrojo desmayado a encontrar el camino de regreso al nido, entonces mi vida habrá valido la pena. Así que yo creo que se trata de que nos ayudemos los unos a los otros y en el mundo. Yo formo terapeutas y mucha gente viene a mis talleres también para aprender y a veces me preguntan, ¿pero habrá trabajo? Digo, pero pues claro, si el mundo hay mucha necesidad de gente que entienda un poquito mejor el lenguaje del corazón, porque ¿quién no tiene el corazón herido y a veces no sabe manejarse con esto? Así que hay tanto por hacer y tantas heridas y tantas violencias y tantos dolores que, que, que si viviéramos en sociedades más tribales, más comunitarias, el propio tejido, Emily Dickinson, ahora alguien lo ha dicho, Emily Dickinson, si viviéramos en sociedades más primarias, sería el propio tejido social que sería terapéutico, ofrecería el marco de contención. Pero hoy en día vivimos en la diáspora, vivimos en la inclemencia del yo, podríamos decir, en el sálvese quien pueda, y por eso se hace tan necesaria la ayuda, ¿no? Así que bueno, si este librito también aporta un granito de arena o hace que un petirrojo medio desmayado encuentre el camino de regreso a ponerse más cerca de sí mismo, que siempre es la finalidad de todo trabajo de ayuda, yo me alegro. Y sobre esto del lugar que decías, claro, en este libro yo también quise hablar. Yo todo lo que escribo es indirecto, no soy canónico en el sentido de voy a hablar de los órdenes del amor, pero estoy hablando de los órdenes del amor y quería transmitirlo de manera tal que no solo recitáramos el orden de la inclusión, el orden de la jerarquía, el orden del intercambio, sino que comprendiéramos, ayudar a comprender, como yo he necesitado comprenderlo más a fondo, de que también hay una jerarquía en los órdenes, de que primero es el asentimiento y cuando esto se incumple, entonces los problemas vienen de la jerarquía, del lugar de cada quien. Y claro, estos ratoncitos que han sido traumatizados y no pudieron integrar esto, luego tienen dificultades para criar bien a sus propios hijos, para estar en el lugar que les corresponde. Y esto nos pasa en las familias.
Y a mí me sigue maravillando la inmensa claridad de Hellinger al trazar sus ideas y decirnos la importancia de estar en el lugar que nos corresponde y que todos estén en el lugar que les corresponde. Y esto no solo es una idea, sino que es una energía interior, es una posibilidad interior que ocurre o no ocurre. Por eso conviene trabajar para que ocurra, para que estemos como hijos en nuestro lugar de hijos, como padres en nuestro lugar de padres, como parejas lado a lado en nuestro lugar de parejas, como amigos en nuestro lugar de amigos. Es un arte y un don y nos ahorra muchos conflictos y muchos problemas. Si estamos en el lugar que nos corresponde, las relaciones fluyen con más facilidad. Así que yo creo que tendríamos que, como hacía Hellinger, repetirlo como un mantra, no solo el asentimiento, sino el buen lugar de cada quien, porque de esto determina también cuánto sufren los hijos cuando los padres no logran estar en su lugar de padres, aunque amen profundamente a sus hijos. Cuando el padre está tan herido en su corazón que ahoga sus heridas o su dolor en el alcohol, por ejemplo. Cuando la madre, qué sé yo, no ha podido integrar lo que sucedió en su infancia y sigue a la madre a través de una depresión y no puede estar disponible para los hijos como los hijos necesitarían. Ahí entramos en el paisaje de la insatisfacción de las necesidades de los hijos, que son necesidades de amparo, de sostén, de amor, de cuidado, de cariño, de estimulación, etcétera, etcétera. Y cuando los hijos no logramos satisfacer nuestras necesidades, usamos caminos indirectos. Yo me destruyo para que tú me pongas atención. O yo me hago daño para que tú no te hagas daño, mamá. O yo me vuelvo violento, o yo me pongo por encima de ti, o yo me pongo seductor, o yo me pongo brillante para satisfacer tus sueños y todo el enredo con el que luego vivimos nuestras vidas para, para articular este lenguaje relacional de satisfacer nuestras necesidades por la vía indirecta, porque lo que no podemos hacer es estar en la inanición, en la insatisfacción crónica de nuestras necesidades. Si yo quiero que tú me quieras y esto no sucede, me pongo a gritar para que lo hagas, o me tiro al suelo, o me pongo a seducir, o me pongo a corregirte de cómo tendrías que ser, etcétera, etcétera. Y hay tanto sufrimiento también a veces en los desencuentros, en la falta de entendimiento en nuestras relaciones que vienen de este lugar que desarrollamos también como resistencia, como defensa en nuestra infancia, porque los padres no podían estar claramente en el lugar de los padres. Y ya no hablemos de triangulaciones, de qué sé yo, cuando el hijo a veces es instrumentalizado por la madre en contra del padre y es instrumentalizado por el padre en contra de la madre, etcétera, etcétera. Es decir, enredos, enredos. Y todo esto merece ser clarificado para que las personas estén bien. Y en un proceso terapéutico, una parte del trabajo, la mayoría de las veces, se centra en poner claridad, orden y paz en nuestras relaciones y en nuestros vínculos, que es donde nos jugamos el todo. Si vivimos en el paraíso o vivimos en los infiernos, en función de cómo nos relacionamos y cómo nos vinculamos. O nos seguimos resistiendo a la vida o nos movemos hacia ella y la abrazamos y le decimos sí. Sí, claro, El claro. infierno Sí. nos mantiene, la vida nos mantiene en el infierno. Y llegamos al cielo y al paraíso cuando ya la podemos abrazar, porque pase lo que pase, No se te escucha ahora, Tere, no se te escucha. A ver. ¿ahora me escuchas mejor? Ahora sí, ahora sí. Ok, digo que estamos en el infierno cuando nos resistimos, Sí, pero sí, el paraíso es poder estar con lo que haya, sí. tranquilos, moviéndonos y con la fuerza que la vida misma nos da la confianza para decir, es un paso a la vez. Así lo podemos habitar. Yo creo que la vida allí toma un sentido diferente y nos saca de la desconexión, porque vivimos, te oía y sigo escuchando el pasado, el pasado, el pasado, cómo nos jala, cómo jala. Es la hija que mira hacia el padre y no puede mirar al marido porque lo compara con el padre. Es la madre
que siempre está enojada porque cuando niña no tuvo afecto y ahora la pareja no le expresa todo el afecto que espera o que el hijo tiene que devolver que su madre no le dio. Y seguimos allí anudando por el pasado, atrapados en ello, sin poder realmente habitar qué es lo que pasa y para qué pasa esto y qué puedo hacer con esto. ¿Vale? Sí. Entonces, Tú antes has hablado de esta serie, Another Self, Mi otra yo, Mi otra yo. Mi yo otra traigo. yo, sí, yo creo que es muy interesante para la gente que vean la serie también, para comprender estos entresijos y estas dinámicas en clave de ficción. Y, sí Sí, ayuda mucho, ha despertado mucho lo compartir. se te escucha mal, Tere. Cuando Voy te a volver, acercas más, se te escucha que hay mejor. como que hay alguna dificultad aquí en el lugar que estoy. Cuando te Bueno, acercas, se escucha mejor. Cuando te exacto, acercas, sí, aquí es donde la tenía, la sostengo yo el celular. Parece vale. ser que no queda bien el micrófono. Entonces, bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto, Joan? Ya, porque ya estamos casi finalizando. Venga, ¿a dónde llegamos? A que estamos listos para el día 9 de septiembre en Barranquilla, que tendremos el taller contigo, los 3 días de taller, 9, 10 y 11. Va a ser en el Hotel del Prado, en Barranquilla. El taller Sí a la Vida, Decir Sí a la Vida, en el que podemos poner todos estos contenidos, no solamente ir comprendiendo, porque uno podría decir, bueno, yo me leo el libro y ya está. No, Y, es la y- vivencia, la experiencia, porque y todo esto. va a venir Shakira y Piqué o no? Bueno, yo no sé si Piqué, tú encárgate de Piqué, porque el conflicto está entre catalanes y barranquilleros. No, no, es que justo hoy leí en el periódico de que no logran llegar a un acuerdo sobre la tenencia de los hijos. Una broma, Encárgate, una por broma. favor, de Y Piqué, que yo me puedo encargar de Shakira. No, bueno, una broma, una Y aquí broma. Barranquilla la respalda plenamente y la acoge. Claro, claro, claro. Bueno, Entonces, te bueno, corté con esta broma. te aseguro que tú serías un excelente mediador allí. Hay que Bueno, mandar quién el sabe, datico. quién Óyeme, sabe. Joan. Bueno, entonces sé que ponernos la vivencia es clave. El poder vivirlo, el estar en esta, como tú decías, crear la comunidad. Cuando estamos en un taller juntos, todos hacemos una nueva, damos una nueva información, un nuevo campo, una nueva frecuencia para que muchos se beneficien. Es como tirar la piedrita al centro del lago y la onda se va expandiendo. Así que yo espero que en este taller estemos muchos para poder juntos seguir construyendo y dejando, petrificando las estatuas del pasado y habitando muchas en el presente para que sean creativas y estén al servicio de la vida. Así Sí, que yo bueno, creo que serán unos días de introspección, de salud, de encuentro. Y me gusta mucho esto que has dicho porque yo creo que un taller, no solo de constelaciones, de Gestalt, de cualquier herramienta, un grupo no deja de ser una comunidad. Y es a través de la comunidad que de alguna manera también encontramos sentido, encontramos contención, encontramos humanidad, encontramos encuentro. Así que yo por cuestiones de espacio y de tiempo solo trabajo en grupos y siempre me parece que todo el mundo trabaja y trabaja en la dirección de ponerse más cerca de sí mismo y más claro con los asuntos pasados, presentes de su corazón para proyectarse hacia el futuro con una tonalidad, si cabe, más feliz, más graciosa y más paradisíaca. Y de hecho el paraíso no solo es vivir en alegría, sino que sobre todo el paraíso es vivir en lo que cada momento nos trae con un nuevo corazón tembloroso, que esto es lo que nos venía a decir también este poeta chileno, el Neruda. Neruda empieza sí. su biografía diciendo algo así como para nacer he nacido, para vivir aquello que a cada momento se acerca a mí con un nuevo corazón tembloroso. Tembloroso significa llena de vida y apostando por la vida y diciendo sí a la vida y pudiendo integrar también aquello que fue difícil y doloroso para no tener que petrificarnos y ser estatuas de sal, como decías.
Así es. Entonces, quienes quieran información sobre el taller, en El Heraldo, www.elheraldo.co, o en Ser Capaz, www.sercapaz.org. Pueden tener información, lo mismo que en las páginas, tanto aquí en Instagram de El Heraldo como en la de Ser Capaz, _bajo. Pueden encontrar información, nos pueden contactar para las inscripciones y la verdad, nosotros seguiremos aquí moviéndonos hacia el 9 de septiembre. Bueno, Así que vamos. ahí nos vemos. Aquí nos vemos, te Bueno, esperamos. Muchas gracias ah, a todos por estar. Joan, gracias como siempre. nada, gracias a ti. Bueno, y también ya les mandaremos, también allí en el Heraldo estará el link del cortometraje, igual que en Ser Capaz. Te lo mandaré ahorita, Vale, Joan. de acuerdo. Y bueno, a seguir expandiendo y a seguir en una comunión por la vida, por ese sí a la vida, ¿vale? Gracias, Bueno, gracias a abrazos y todos. gracias a todos. Gracias. Chao, Un chao. abrazo. Chao. Felicidades.